Banco Base es una institución financiera mexicana con 38 años de experiencia, en donde nos hemos dedicado a ser expertos en divisas y pagos internacionales. Nosotros creemos, por ejemplo, que la mejor forma de poder estar ayudando a las empresas en nuestro país que se dedican al comercio exterior y que hacen compraventa de divisas es acompañarlos de manos de expertos. Por eso nuestro servicio está fundamentado en un servicio asesorado a través de expertos en divisas y derivados que todos los días te van a ayudar a tomar decisiones, con una plataforma ágil para que puedas realizar dispersiones en México y hacia el extranjero, con cuentas digitales en hasta 8 divisas bajo el mismo token y con un cruce de operaciones con una capacidad para poder hacer operaciones todo el tiempo, inclusive fuera de horario de servicio. Hoy, por ejemplo, que son las 5 o 6 de la tarde, hora del centro de México, somos el único banco que a esta hora podría realizar operaciones cambiarias para liquidar el día de mañana. Por ejemplo, si hoy hubiera una oportunidad, sabemos que el tipo de cambio cerró entre los 19.50 y 20 pesos el día de hoy, pero hubiera una oportunidad para poder aprovechar un precio que le sea conveniente a tu empresa, hoy en este momento lo podríamos hacer. Y es algo que nos llena de mucho orgullo porque somos el único banco mexicano que tiene esta capacidad. Es un reflejo de nuestros 38 años de historia, de 38 años de solidez, de apoyar empresas, a más de 20,000 empresas en todo el país a través de nuestros 14 centros de negocio en las principales ciudades de México y que nos lleva a operar un volumen diario de operación de aproximadamente 400 millones de dólares en más de 3,000 operaciones. Entonces, esto habla de la solidez de base como un grupo financiero que se coloca dentro de los primeros 5 a nivel nacional en el volumen transaccional con divisas para el sector privado en nuestro país. También recordarte que somos un banco calificado por las 3 principales agencias calificadoras a nivel mundial, Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody's. Entonces, para que tengas la confianza de operar con nosotros, contáctanos. Si bien no podemos controlar el mercado y lo que sucede tanto internamente en el país como a nivel macroeconómico e internacional, podemos controlar nuestras finanzas, podemos controlar nuestra planeación financiera y es ahí donde entran las coberturas tanto cambiarias como de tipo de cambio. Y pues empezamos con una pregunta muy sencilla, pero que ahonda muchos temas. ¿Tienes lista tu planeación financiera? Eso es lo que día a día nuestros clientes nos solicitan el apoyo como especialistas en el tema. Recordemos que Banco Base es una institución que se especializa en divisas y en derivados. Y eso nos hace tener especialistas altamente capacitados no solo en el producto, sino el cómo implementarlo en nuestras tesorerías. Y es ahí donde nuestra gran fortaleza entra para ayudarles a todos ustedes a crear una estrategia que proteja el margen de utilidad de su empresa. Queremos que maximicen la ganancia que tienen versus el margen operativo, el margen de utilidad de cada una de sus tesorerías. Siempre con un producto ágil, flexible y que se adecúe a las cuestiones inesperadas de todas las tesorerías. Y como les comento, nosotros como especialistas hemos desarrollado un plan de cobertura que les funciona a la mayoría de nuestros clientes. A grandes rasgos, 4 sencillos pasos pueden hacer que sus márgenes operativos estén controlados y protegidos. Cada uno de estos pasos se va a ir adecuando a las necesidades y especificaciones de cada una de sus tesorerías y para eso van a tener siempre a su lado tanto a su asesor cambiario como a su especialista de derivados para encontrar exactamente los puntos en donde los podemos apoyar a maximizar esos márgenes de utilidad que ustedes tienen, siempre controlado y siempre mitigando el riesgo en conjunto con una planeación financiera. Primero que nada, lo que tenemos que identificar es nuestra exposición. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es mi exposición? Supongamos que somos una empresa exportadora, por ende vendemos dólares. Entonces, mi exposición es decir, ok, ¿cuánto de mis ventas están dolarizadas? Supongamos que podría llegar a ser un 80%. Ok, esa es mi exposición. De ese 80%, ¿cómo voy a hacer para mitigar el riesgo cambiario de que el tipo de cambio se aprecie? ¿Qué quiere decir esto? Que el peso esté más atractivo y me den menos pesos por mis dólares.
Por lo contrario, si ustedes son una empresa importadora que compra dólares, ok, ¿cuánto de mi costo de ventas, cuánto de mis gastos está dolarizado? Un 90, un 80%, eso es lo que tenemos que principalmente identificar para seguir tomando las decisiones. En segundo lugar, tenemos cómo me cubro. Ya tengo muy bien identificado cuál es mi exposición y supongamos que es un 80%. ¿Ok? De este 80% voy a crear una diversificación. De ese 80%, un 30% lo voy a dejar volátil en el mercado. Voy a ver, a tomar oportunidades que pudieran surgir derivadas de esta volatilidad que se está presentando. Otro porcentaje lo voy a mantener cubierto. Y ahí se desprende otro gran catálogo de opciones para ver cómo vamos a cubrir y quién te va a apoyar a decidir a tomar esta decisión y que esta decisión sea acertada, tu especialista en derivados. Él va a ser quien te acompañe, estudie muy bien tu tesorería y te platique aquellos productos que se adecuan a las especificaciones y comportamientos de tu tesorería y cómo puedes maximizar el rendimiento de esta diversificación que vamos a realizar de tu exposición cambiaria. Número 3, ejecutamos la cobertura. Ya con un plan, y esto es, créanme que es fundamental, lo importante aquí para tomar oportunidades de mercado es tener un plan de ataque. Entonces, en nuestra planeación financiera tenemos que partir de un tipo de cambio presupuestado para en base a esto tomar decisiones. Posterior a esto, tenemos que lograr tener identificado la exposición, de esa exposición, cuánto me voy a cubrir y tomar la mejor decisión en cuanto al producto, cerrar el producto cuando el mercado me esté dando la oportunidad de hacerlo. Y dependiendo, ahorita les voy a platicar un caso real que vivimos, lo realizamos en enero, y cómo las decisiones se toman en base, ahora sí que como basándonos un poco en análisis fundamental, en qué momento del ciclo económico nos encontramos, cómo se prevé que va a estar el año, en base al tipo de cambio presupuestado, todas estas decisiones que las vamos a hacer en conjunto con ustedes para que la cobertura que se ejecute sea la adecuada para ustedes. Y por último, vamos a evaluar y ajustar. A lo largo del proceso, a medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir evaluando si las decisiones que se tomaron fueron las acertadas para nuestra tesorería o si queremos ajustar un poco. Lo que normalmente nosotros vemos en nuestro mercado es que en un principio se tomó la decisión de cubrir, supongamos, el 40% de las necesidades o de la exposición cambiaria, y a lo largo del plazo y fuimos encontrando oportunidades de mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que mi tipo de cambio presupuestado es un 18.50 y yo vendo dólares. Oye, ahorita está a 19.50. Ah, perfecto, es una excelente oportunidad porque me ayuda a maximizar mi ganancia. De mi planeación financiera, que está establecida en un 18.50, en donde yo, vendiendo mis dólares a 18.50, protejo y cubro mi utilidad, voy a tener la posibilidad de venderlo a 19.50. Ahora es momento de, en vez de cubrirme un 40%, extender un poco ese porcentaje y cubrir un 50-60%, dependiendo de lo que su comité de tesorería o quien tome la decisión decida. Entonces, a esto nos referimos con evaluar y ajustar este plan de cobertura a lo que vaya sucediendo en el mercado. El mundo de las coberturas, tenemos muchísimos productos, como les comentaba anteriormente, y pueden tener la tranquilidad que tanto su asesor cambiario como su especialista de derivados, escuchándolos y entendiendo la funcionalidad de cada una de sus tesorerías, los va a saber asesorar en cómo, cuándo y con qué producto van a sacarle mayor provecho. Y esto, si me permiten, les comento que es una ventaja competitiva contra los bancos tradicionales, ya que nosotros tenemos, al estar enfocados en divisas y derivados, tenemos especialistas que pueden tomarse el tiempo y pueden tomarse la preocupación de estar revisando sus flujos, de estar acompañándolos momento a momento durante toda la vida del producto. Esa es otra de las ventajas que tenemos. Ustedes, cuando cierren alguna operación con nosotros,
pueden tener la certeza de que su especialista y su asesor van a estar acompañándolos durante toda la vida del producto. De esta manera, pueden tomar decisiones a medida que pase el tiempo y cerrar nuevas operaciones y así sucesivamente, consolidando la relación comercial que tenemos. Los productos más utilizados en el mercado es el forward, más que nada en su modalidad window. Window forward, el forward es un contrato en donde ambas partes nos comprometemos a intercambiar, comprar o vender divisas a futuro a un tipo de cambio establecido. Llegada la fecha de vencimiento, realizamos la transacción de los flujos tal como lo acordamos, con algunas flexibilidades que el producto posee, como salidas por diferenciales, y el window forward hace referencia a que ustedes pueden hacer liquidaciones totales o parciales antes de la fecha de vencimiento. Y esto brinda mucha flexibilidad porque lo que buscamos es un tipo de cambio promedio al final del periodo. Y el window forward te da la posibilidad de hacerlo. Supongamos, nuevamente, soy un cliente que vende dólares y cerré un forward a un 18.50. ¿Qué pasa si los primeros 15 días del mes el tipo de cambio está por debajo de lo que cerré al 18.50? Voy liquidando anticipadamente mi forward y vendo mis dólares más caros. ¿Qué pasa si está por encima de este nivel? Guardo mi forward al 18.50 y vendo a mercado del porcentaje que dejé diversificado como spot, lo vendo a mercado y de esta manera maximizo mi cobertura, y esto es gracias a la diversificación que decidimos en el paso número 1 del plan de cobertura. Las opciones simples funcionan y se asemejan mucho a un seguro, en donde a cambio del pago de una prima obtienes el derecho, más no la obligación, de ejercer a la fecha de vencimiento. Y este pago de prima resulta bastante atractivo, ya que es deducible de impuestos. Entonces, por ejemplo, es muy común que clientes que puedan trasladar el costo de la prima a la vez a sus clientes, o por ejemplo, proyectos muy en específico, acudan a este tipo de productos para poder cubrir el tipo de cambio, ¿no? Y por último, las estructuras. Gracias a las opciones simples, lo que hacemos es combinarlas y hacemos estructuras que nos dan la posibilidad de tomar ventajas contra un forward tradicional. Y estas ventajas, a grandes rasgos, es poder comprar dólares más baratos que un forward tradicional o poder venderlos más caros que un forward tradicional, dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero es muy importante, esto puede parecer como mucha información y decir, es que no sé cuál elegir, no sé muy bien cuál me funcione. Y vuelvo a recalcar, el especialista de derivados siempre va a estar con ustedes revisando cómo es su operación y aconsejándole cómo y cuándo cerrar. No solo cómo y cuándo cerrar. Puede llegar a ser que durante el ciclo económico haya oportunidades de mercado. Esas oportunidades de mercado, les doy un ejemplo del día de hoy. El día de hoy nos dimos cuenta que debido a la alta volatilidad que se ha presentado en el tipo de cambio, las estructuras salen muy atractivas. Entonces, el día de hoy hablamos a nuestros clientes para ofrecerles, hablamos con nuestros clientes que están buscando niveles de tipo de cambio atractivos para ofrecerles este producto y decirles, si bien yo sé que cierran normalmente forwards tradicionales, quiero compartirte esta información. Actualmente las estructuras están bastante atractivas, ya que la volatilidad nos da cabida a que haya más opción a que puedas vender o comprar tus dólares más caros o más baratos, dependiendo de lo que estemos buscando. Entonces, tengan la seguridad de que siempre van a estar bien asesorados. Les quiero platicar este caso práctico que tuvo lugar en enero. Este es un cliente muy antiguo aquí con nosotros con Banco Base. Es una empresa de transportes y logística a nivel nacional e internacional. Es una empresa mexicana. Esta empresa da servicio tanto a clientes, como les comento, en Estados Unidos como en México. Y aquí la cuestión que ellos tienen es que, pues, para poder dar batería a todo el negocio, tienen muchas razones sociales que se encargan de muchas cosas. Es un grupo bastante grande. Por lo cual,
Algunas de las razones sociales compran dólares y otras razones sociales venden dólares. Y se reunieron con nosotros a platicar la necesidad, a pedirnos que les asesoráramos sobre cómo cubrirse, ya que sabíamos desde enero el año con la agenda geopolítica que nos esperaba, más todos los acontecimientos inesperados que han sucedido a lo largo del año y que han hecho que la volatilidad se dispare, estaban buscando una estrategia para aquellas razones sociales que compraban y para aquellas razones sociales que vendían. Entonces nos acercamos con ellos, platicamos y les dimos, corrimos el plan de cobertura de cuatro pasos, perdón, en donde identificamos la exposición. En este caso, para las razones sociales exportadoras, es decir, que venden dólares, se identificó cuál era su riesgo total. Y en este caso fue del 90%, es decir, el 90% de sus ventas están dolarizadas. ¿Cómo me cubro? Aquí el porcentaje se decidió hacer 45, es decir, del 90% de las ventas, el 45% lo íbamos a cubrir siempre y cuando estuviera por encima del tipo de cambio presupuestado, que después de venir del 2023 y 2022 traían un tipo de cambio de 17.30, que ahorita parece bastante lejano, ¿verdad? Pero en esos momentos, en enero de este año, era bastante conservador, creo yo. Para este tipo de operaciones, lo que les recomendamos fue utilizar el forward tradicional. ¿Pero cómo? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Aquí lo que vamos a hacer es cubrir a cortos plazos. ¿Por qué? Porque las expectativas de mercado, y por eso es muy importante tener muy a mano toda la información que, por ejemplo, hoy, este día, nos compartió Isaac, para poder tomar las decisiones y la planeación financiera de acuerdo también a las expectativas del mercado, lo que va a pasar en el futuro, y mitigar esta cuestión del costo de oportunidad, ¿no? Decir, ay, me cubrí todo el año y ahorita el tipo de cambio está altísimo, ¿no? Eso es lo que queremos evitar. Entonces, este cliente lo que le recomendamos hacer es cúbrete en cortos plazos cuando haya picos hacia la alza. ¿Cuál es el comportamiento del tipo de cambio que hemos visto? Sube, se baja un poquito, vuelve a subir, no se baja a los niveles que habíamos estado viendo, pero sí baja un poco, se tranquiliza el mercado y vuelve a subir en cuanto hay otra noticia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cubrir a cortos plazos. La primera cotización la hicimos en abril de este año y fue con un spot del 17.20. Aquí el cliente lo que realizó fue cerrar mayo, junio, julio y lo pudo realizar a un tipo de cambio promedio de 17.34, solamente el 45%. El porcentaje restante lo dejó volando para tomar oportunidades de mercado. Después, ¿qué sucedió? Sucedió las elecciones, que si bien ya se preveía que Morena iba a ganar, no se preveía que iba a ganar todo el Congreso. Entonces el mercado reaccionó hacia la alza. Aquí tomamos otra oportunidad de mercado, pero es importante lo que les comentaba anteriormente. Ya había una estrategia, ya había una planeación financiera, ya sabíamos cuándo actuar, teníamos la orden y teníamos el plan bien para ejecutarlo inmediatamente el mercado nos diera pie. Cerramos ese día, el 12 de junio, hasta octubre, a un tipo de cambio de 19.2275 en promedio, lo cual también resultó bastante atractivo porque pudimos estar vendiendo dólares por arriba de lo que ha estado estos últimos días o estos últimos meses, todo julio y pues recientemente agosto, ¿no? Ayer se subió por encima del 19.22, pero para eso estamos diversificando. Para eso solamente cubrimos el 45% y lo demás lo dejamos volando a mercado. Ahora bien, ¿qué sucedió con las razones sociales en donde el cliente compra dólares? Es decir, razones sociales importadoras. En este caso, el cliente identificó que su riesgo, su costo de ventas era el 70% dolarizado. ¿Y cuál era la perspectiva que se tenía en enero? En enero todavía estábamos con el superpeso. Estábamos viviendo niveles de tipos de cambio no vistos desde hace muchos años,
por lo cual la decisión que se tomó en este caso fue cubrir un 60%. Un 60% debido a que en el caso de los exportadores la tendencia era alcista, en el caso de los importadores la tendencia es alcista, cúbrete más, protégete. Y lo que hicimos fue cerrar prácticamente todo el año hasta febrero del 2025. El tipo de cambio presupuestado para estas razones sociales que ellos tenían era el 17.80. Entonces, todo lo que cerráramos por debajo del 17.80 funcionaba perfecto para su planeación financiera. ¿Qué es lo que hicimos? Buscar un tipo de cambio que maximizara la ganancia entre ese 17.80, que era el tipo de cambio presupuestado, versus el 17.5622, que fue el que logramos amarrar para prácticamente todo el año. Estos niveles en estas razones sociales que son importadores ahorita resultan sumamente atractivas. Y como les comentaba anteriormente, el producto es muy flexible. Entonces te permite, si tú lo necesitas, ir liquidando anticipadamente, ya sea total o parcial, antes de la fecha de vencimiento. Supongamos que hoy, que es 22 de agosto, la fecha de vencimiento de agosto era el 7, y tú necesitas ahorita los flujos, inmediatamente te puedo adelantar los de septiembre, sin ningún problema, sin ningún fee, sin ninguna cuestión. O inclusive, si tú tuvieras alguna cuestión en donde me dices, ¿sabes qué? Recibí dólares de otros lados, ya no necesito comprarte los dólares, si están a mi favor, nos salimos por diferenciales y inmediatamente tienes el flujo a tu favor. La idea con la que me gustaría que ustedes se queden es con que este producto es súper flexible, tiene muchas alternativas y muchos accesorios para lograr asemejarse al comportamiento de cada una de sus tesorerías. Y con nuestra asesoría, crean que van a poder maximizar y eficientizar el uso de las coberturas para que funcionen perfecto para sus tesorerías, sin dejar de lado las oportunidades de mercado que pudieran surgir. ¿Qué hizo diferente este cliente? Principalmente evaluó sus factores de riesgo. Asimismo, se acercó con nosotros para que los asesoráramos sobre cuál era la mejor estrategia para el año que se venía, que ya prácticamente ya está por terminarse, pero en enero veíamos un año bastante retador. Identificó cuál era el tipo de cambio objetivo, con qué tipo de cambio su tesorería y su empresa iba a tener las ganancias que habían estado planeando y el crecimiento que se había previsto en su planeación financiera, que normalmente la realizan en octubre, noviembre del año anterior. Solicitó la asesoría, siempre van a tener tanto a su especialista como a su asesor cambiario de la mano para cualquier cuestión que lleguen a requerir, y realizó una planeación conforme a sus necesidades, donde hubiera obtenido los recursos de un diferencial de tipo de cambio. Hace una semana estaba platicando con un cliente exportador y nos comentaba que a mediados de año estuvieron en bastantes juntas debido a que estaban buscando 21 millones que no encontraban. Busca y busca y busca, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y qué sucedió? Estaban en una pérdida cambiaria porque no pudieron prever esas pérdidas o ese hueco que tuvieron en la tesorería. Entonces, ¿de dónde puedes obtener esos recursos que se te están yendo por el tipo de cambio? Tienes que pedir prestado para poder solventar ese hueco. Los accionistas pueden llegar a tener que invertir, inyectar más capital, negociar la subida de precios con sus clientes, con los riesgos que esto conlleva, ¿no? Porque aquí ya te está saliendo de la competencia. Si tu competencia está manteniendo precios atractivos y tú, por el hecho de no haber hecho una planeación financiera que tomar en cuenta la estrategia de coberturas, no lo previste y tienes que subir tus precios, esto te va a sacar de la competencia. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta todas estas herramientas que están a su disponibilidad como financieros para mitigar estos riesgos. ¿Cuáles son las estrategias para optimizar estas coberturas que hemos estado comentando? No cubras el 100% si no se puede trasladar al cliente. Puedes crear un portafolio con diferentes productos que sean cobertura parcial y total, que es un poco les comentaba sobre diversificar.
Primero vamos a empezar a diversificar. Si ustedes son nuevos en el producto, lo que yo les recomiendo es que diversifiquen entre el tipo de cambio spot o el del día a día y un porcentaje en coberturas. Normalmente los clientes comienzan con un forward tradicional. Posterior a esto, a medida que vamos avanzando, nos vamos conociendo en el producto, cómo se utiliza, vamos a ir agregando productos un poco más sofisticados que hacen que tienen más beneficios o tienen una ventaja competitiva contra el forward tradicional para diversificar el portafolio de coberturas cambiarias. No cubrir a plazos mayores de 3 meses, a menos que tu planeación y tu asesor, en conjunto con tus asesores, digan lo contrario, ¿no? Por ejemplo, este caso que estuvimos viendo, en cuanto estábamos en un superpeso y la probabilidad de que el tipo de cambio fuera hacia la alza era sumamente grande, tomamos otro tipo de decisiones. Pero el día a día, en situaciones normales de mercado, lo recomendable es cubrirnos a corto plazo y conocer muy bien el producto que estamos obteniendo. La confianza es clave en este tipo de operaciones. Tengan una confianza plena en su asesor, en su especialista de derivados. Les está comentando los pros, los contras, cuáles son los puntos de equilibrio de las decisiones financieras que estamos tomando para poder crecer esta relación de confianza y que no haya ese conocido como un mal sabor de boca, ¿no? Y pueden tener la certeza que en Banco Base, su especialista de derivados siempre va a estar con ustedes comentándoles todo el producto, tanto lo positivo como lo no tan atractivo del producto, o va a estar poniendo la luz en aquellos costos de oportunidad que el producto tiene. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan seguros de que la decisión y de que la asesoría que están recibiendo por parte de nosotros es certera y es correcta. Y ya por último, pues los beneficios de operar con Base. Rápidamente, una asesoría personalizada a cada empresa, el acceso a 21 cruces de divisas más operadas del mundo. Hay coberturas también de tasas de interés, tanto para pasivos financieros como para inversiones. Y podemos cubrir el riesgo cambiario desde $20,000, desde 5 días hasta 24 meses para darle la certidumbre que tu tesorería necesita. El horario de intención es de 7 de la mañana a las 4 de la tarde y operamos de una manera express con nuestros contratos de márgenes únicos en donde se deja un colateral del 6%. Tenemos flexibilidad en los productos, como los comenté, el window forward, anticipar, salirte por diferenciales, etcétera, etcétera. Y vamos a hacerte un plan de medida, de cobertura hecho a tu medida. Yo quiero llamar a la reflexión a todas las personas que están conectadas a un punto que Dani lo dijo muy bien. Y aprovecho para decirles cualquier pregunta que tengan, ahorita la vamos a repasar, pero por favor, mándenosla en la parte de preguntas y respuestas. Eh, Invitarlos a reflexionar, sobre todo aquellas personas que nos están escuchando y que nos están viendo, que toman decisiones todos los días. No es lo mismo vender dólares a 20 pesos que venderlos a 15 pesos. Creo que esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto que puede tener el tipo de cambio sobre nuestras tesorerías. Y les recuerdo algo, el tipo de cambio, las operaciones cambiarias que las empresas, que tus empresas realizan todos los días de forma periódica, continua, constante, es la operación de capital de trabajo más importante de cualquier negocio que realice operaciones con comercio exterior. Requerimos, y eso es a lo que los invitamos, que se dejen de acompañar con los expertos que están en Banco Base para que podamos ayudarte a generar la mejor estrategia de cobertura. La cobertura está diseñada para que ganes más dinero, para que puedas prevenir cualquier pérdida en tu margen de operación. Y eso es lo que queremos, que con un plan de cobertura, de la mano de nuestros expertos en divisas y pagos internacionales, puedas tomar la mejor decisión. Y te invito a reflexionar esto. ¿Quién paga la diferencia entre el tipo de cambio de 16.28 a 19.50? Tienes nada más de tres. O pides prestado más, o le pides a los accionistas más que aporten más lana, o que subas tus precios. Nada más hay de esos tres. Lo que queremos es que no te endeudes, que el tipo de cambio no sea un factor de endeudamiento para tu empresa, que circules por estos periodos de incertidumbre, porque este es un escenario. No quiere decir que tengamos la bolita mágica, pero que tengas un periodo de incertidumbre transitado de la mejor forma posible.
Nos preguntan también, entiendo, México tiene una línea de crédito de 30,000 millones de dólares para emergencias de tipo de cambio. ¿Es correcto? ¿La pueden utilizar? La respuesta es sí. Es una línea de crédito revolvente que tiene contratado el gobierno de México con el Fondo Monetario Internacional. Es una línea revolvente que precisamente sirve para casos extraordinarios. No se ha hecho uso de ella desde hace mucho tiempo, pero está ahí para que cuando, si Dios no quiera, las condiciones se pongan a punto, pues se llegue a utilizar en estos casos. Y aprovecho para decirles a todos los que nos acompañan al cierre de este webinar, les va a aparecer, quiero que me contacten. De verdad, nos va a dar mucho gusto acompañar en este proceso de consultoría a sus empresas. Yo quiero que se imaginen que lo que hace el equipo de Dani, el equipo de Isaac, es como una visita al médico. Te van a hacer muchas preguntas. Con base en estas preguntas, para conocer tu modelo de negocio, conocer tus riesgos, conocer tus tipos de cambio, te van a hacer un traje hecho a la medida específicamente para tu empresa. No son soluciones genéricas y eso es bien importante. Yo quiero recordarles a todos, yo sé que todos los que están conectados son muy jóvenes, todos somos muy jóvenes aquí, pero quiero recordarles lo que pasaba antes, ¿no? Se nos olvida ya, apenas en una generación se cambió mucho el panorama de las tasas de interés en México y eso nos da mucho gusto. Pero creo que la mejor forma, la mejor píldora de dormir es tener una cobertura para la tasa de interés, de verdad. Ni la melatonina, ni el CBD, nada de eso, ni el clonazepam. Cubran la tasa de interés de sus créditos. Les deja una tranquilidad de que sea cual sea el outcome de cualquier decisión de política monetaria, sus empresas y tu patrimonio está protegido. Y esto es algo que hemos visto nosotros en base la cantidad de dinero que las empresas con créditos destinan para pagar intereses se triplicó en los últimos 2 años. Pasamos de una TIE que estaba sobre el 3,5 a una TIE que está por encima del 11%. Entonces, me quiero imaginar que estás haciendo cuentas de todo lo que podrías hacer dentro de tu empresa si pudiéramos destinar ese dinero que se va a pagar intereses hacia mejores activos de inversión, hacia financiarle el crecimiento de tu empresa sin deuda. Entonces, por favor, hay que cubrirnos para que no se nos vaya por ahí. Y hablando de proyecciones, y Dani dijo hace ratito muy bien, ahorita es época de poner presupuestos. Presupuesto que vive en un papel, presupuesto que no sirve de nada. La cobertura es el único vínculo que hay entre la realidad y el presupuesto. Hay que cubrirnos para que este presupuesto se haga realidad. Que no hagan de cuenta que le hicimos una cartita al niño Dios o a Santa Claus corporativa. Eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que transformar esto en una realidad. Tengo proyectado una compra de divisas por dólares, 186,320 para pago a proveedores en un promedio de 30 a 45 días. ¿Qué tipo de producto, perdón, qué tipo de producto nos recomiendan? Dani, ¿qué le aconsejas a Luis? Claro, Luis, pues ahí tendríamos que evaluar también cómo van a ser tus pagos. ¿Van a ser en una fecha específica? Vas a necesitar estar realizando anticipos, etcétera, etcétera. Y también cuál es el tipo de cambio presupuestado que tú tienes. Así, en base, podríamos evaluar el forward ya gracias a su flexibilidad, ¿no? Y para que te dé anchura a poder tomar diferentes decisiones a lo largo de la vida del producto, pero con mucho gusto podremos acercarnos contigo para conocer muy bien cuál es la operación y darte un comentario mucho más acertado acerca de cuál sería el perfecto. Pero así, by the book, con la información que me brindas, yo creo que un forward tradicional te podría funcionar muy bien. ¿Qué papel juegan los flujos de inversión extranjera directa y de cartera en la volatilidad del tipo de cambio? Bueno, el impacto es muy bajo. Hay que recordar que el volumen diario de operación para el cruce dólar-peso ronda más o menos los 115,000 millones de dólares todos los días, diarios. Eso es lo que está operando el mercado las 24 horas del día. Es un mercado muy líquido. Entonces, si hablamos de flujos anualizados, que por ejemplo la inversión extranjera directa este año proyectamos que cierre sobre los 37,000 millones de dólares a 40,000 millones de dólares, realmente el impacto es bajito. Sin embargo, esto es una salvedad, la trayectoria de la inversión extranjera directa es un muy buen termómetro para saber dónde está parado nuestro país. Creo que cualquier incremento en la inversión extranjera directa es una buena noticia, la ayuda al tipo de cambio porque los inversionistas perciben que las inversiones físicas, las reales, están sucediendo en nuestro país y esto es una señal de confianza. Pero creo que el efecto que tiene sobre el tipo de cambio, los niveles, es muy limitado dada la magnitud de operación que hay todos los días en el mercado cambiario. Como dato cultural, el 85% de las operaciones que se realizan del cruce dólar-peso se realizan en el extranjero.
Por eso es más frecuente ver que los eventos que pasan fuera del país le pegan más al tipo de cambio que inclusive las cuestiones internas, ¿no? Ya lo estamos viendo en este momento. Pueden mencionar las coberturas para fondos de inversión. No hay coberturas para fondos de inversión. Los fondos de inversión no pueden ser cubiertos en términos del rendimiento. Sin embargo, como lo platicábamos en una respuesta anterior, sí podemos cubrir la TIE, los movimientos de la tasa de interés con la que que es la referencia de la mayor parte de los créditos, ¿no? ¿Te va a compartir la presentación? Sí, con mucho gusto. Cuando nos dejen, cuando nos das a autorizar, quiero que me contacten o quieres dejar mis datos, te la compartimos con mucho gusto. Es un participante anónimo. Luis Santiago dice gracias, les paso mis datos, él, perfecto. Tú lo agarras, por favor, Isa, que está en la Ciudad de México, para que podamos contactarnos con Luis, para que le podamos ayudar a cubrir esta necesidad. Claro que Eh, sí, con todo gusto. Son 6:19, nos da mucho gusto que haberlos tenido aquí. La verdad estamos muy emocionados de poder conocer sus historias, de poder ayudarlos a tomar la mejor decisión de la mano de nuestros expertos en divisas y pagos internacionales. De verdad que hacer la diferencia en cada una de sus empresas nos llenará de mucha alegría. Les quiero agradecer muchísimo el tiempo. Gracias, Dani. Gracias, Isaac, también por sus aportaciones excelentes. Creo que nos dejan con una gran tarea todos los que estuvimos en este webinar para poder tomar acción. Lo mejor que les puedo desear es que después de este webinar, ahorita cuando terminemos, nos pongamos en contacto con ustedes, que podamos prevenir cualquier clase de golpecito, tropiezo que pudiera haber en sus empresas. Créanme que en estos momentos cada peso pues, cuenta y cuesta. Entonces, los invitamos a tomar acción. Confíen en nosotros, somos expertos, tenemos 38 años haciendo esto, nos va a dar mucho gusto ayudarlos. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Gracias.